Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe en este día en que nuestro tema principal es reflexionar sobre una palabra clave también dentro de este caminar del entendimiento de la palabra de Dios. Y esta frase es el temor de Dios, temor de Dios. En los días anteriores no significa, ¿verdad?, el temor en el sentido de que aquí Ñande Yara, sino que quiere decir el gran respeto que le tenemos a Dios. Un Dios, ¿verdad?, que se ofrece, un Dios tan grande. Y entonces, ante esa grandeza de un Dios que me ama, que está a mi lado, que me acompaña, y eso es lo que nosotros vamos descubriendo, ¿verdad?, en su acción, en la vida del pueblo, entonces nosotros decimos, a la cuenta, me pongo, ¿verdad?, añe pomoí Ñande Yara en ondepe, añe su Ñande Yara en ondepe, doblo rodillas ante el Señor, doblar rodilla, bajar la cabeza, ponerse el kipá, ¿se acuerdan? El kipá que usan los judíos, el kipá, eso es su cabeza. Ese quiere decir el gran respeto de Dios, el temor de Dios, Entonces cubro mi cabeza como diciendo señal de respeto. Qué lindo que es, ¿verdad, queridos hermanos? Todo este camino, ¿verdad?, del judaísmo, cómo nos va enseñando y cómo nosotros después, como el cristianismo, vamos entendiendo que en la persona de Jesús se va realizando, había sido las promesas del Señor, se van realizando. Ciertamente que en esta lectura que se hace en el Nuevo Testamento, lo que nosotros estamos haciendo es una relectura profunda y sincera, de parte nuestra con esto del Señor. Qué lindo que es, ¿verdad?, cómo Dios se va revelando y se da a conocer. Bueno, pero vamos a seguir esto que estábamos leyendo en el capítulo 20 del 18 al 21 sobre el temor del pueblo y la mediación después que vamos a encontrar justamente de Moisés. Vamos a mirar que el versículo 19, decíamos aquí, refiere que lo que perturba al pueblo de Dios es que Dios le hable, porque es muy exigente el Señor te exige. No es tanto su aparición, decíamos, entre rayos y la nube, es la voz y lo contundente de su mensaje. Entonces el problema es la voz y lo contundente de su mensaje. Lo contundente de su mensaje. Porque Dios es exigente con nosotros. Esto es lo que atemoriza a los israelitas, ubicando el oír en el mismo nivel que el ver a Dios. Escuchar a Dios y ver a Dios tiene entonces la misma categoría, por lo menos aquí en el Antiguo Testamento. Ambos consumen la vida del testigo. Nos consume ver a Dios, escuchar a Dios, porque nos exige. Y bueno, por esta razón Moisés los tranquiliza diciéndoles que es una prueba de Dios y no un castigo que reclamará la vida del pueblo. Es una prueba, Dios que te pone a prueba, por decir así. Pero es como ese crisol. La prueba de Dios significa como que Dios nos va pasando y nos va purificando y como diciendo, templando nuestra forma de vivir, nuestra fe, nos va templando. Porque ya te digo muchas veces, de superficial etereía lleva. Ponernos a prueba quiere decir que Dios nos va exigiendo, nos va probando y va conociendo nuestra reacción
cómo nosotros nos comportamos verdaderamente ante el Señor, ante su palabra y ante su exigencia. ¿Verdaderamente querés vivir? ¿Estás viviendo? ¿No lo estás haciendo? Y entonces es como que el Señor va, ¿cómo se dice? Escudriñando, ¿verdad? Va entrando, o poco, va entrando dentro de tu corazón, o pocoina, o caraño hoina, pende de corazón puve. Hoy cuase hina, evan de calcular, evalare ya puajina, amba isha pago angareñe pero un jareku cristiano haisha, ¿verdad? Y entonces no es un castigo que reclamará la vida del pueblo, pero lo más significativo es que entra en la oscuridad sin temor ni preocupación. Sin temor ni preocupación. Entrar sin temor y preocupación quiere decir que nosotros, en la medida en que sabemos cómo Dios se manifiesta, nosotros estamos preparados. Por eso hay que conocer al Señor, cómo actúa en nuestra vida. Y no pensar, como decíamos ya anteriormente, insistimos durante esta semana, que el temor de Dios no es un temor de Dios porque Dios viene y me castiga, o porque Dios viene con una varita mágica y hace lo que Él quiere y Él actúa como Él quiere. No, Dios actúa siempre dirigiendo nuestra historia, pero como propuesta, donde somos nosotros quienes abrimos nuestro corazón y dejamos después de que Dios y la fuerza de su Espíritu actúe en nosotros. Pero Dios respeta mucho nuestra libertad, ¿verdad? Y entonces por eso te está diciendo justamente, no es un castigo que va a reclamar la vida del pueblo, ¿verdad? Sino que es ese entrar en este camino, entrar en esta, hasta diríamos, dificultades que encontramos en nuestra vida, pero no podemos entonces vender un cristianismo diciendo que el cristianismo es todo dulce de leche, que todo es felicidad, que todo es caramelito, de que todo miramos el cielo, de que todo estamos viviendo. No, vean Yapú, vean Daipori Bellagua. El cristianismo entra en la historia del hombre, entra en nuestra situación. Es un Dios vivo, es un Dios presente en nuestra historia. Entonces no podemos hacer dicotomía, separación, decíamos, entre, de cierta manera, toco un poco aquí un elemento, bueno, hasta constitucional, digamos, porque Dios, ¿verdad? Iglesia y Estado como separación, ¿verdad? Decimos, hay separación, iglesia y Estado. Bueno, según las constituciones, pongamos y aceptemos esta distinción, pero más bien por una cuestión, yo diría, administrativa. Pero en realidad nosotros no podemos separar iglesia y Estado. No se puede separar. El hombre no se puede separar. Porque justamente, ¿qué es lo que propone la religión? ¿Qué es lo que propone el camino de la comunidad? Que nosotros seamos buenos ciudadanos, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Iglesia y Estado tienen que ir juntos. Si vos no sos un buen cristiano, entonces vos vas a ser también, vas a ser malo también, haremondata, hareyapota, todo lo que vos seas. Si vos sos un buen cristiano, vas a ser un buen político, atención, vas a ser un buen funcionario. Entonces, iglesia, Estado, pero Estado no solamente también como ministerio o como, no sé, porque tengo un cargo en el gobierno, etc. No me estoy refiriendo. El Estado quiere decir la vida de la sociedad. En tu sociedad, en tu trabajo, en tu familia, porque la familia es parte de la sociedad y es parte de la iglesia, ¿viste? No podés separar. En la parte administrativa, según la Constitución, es separar todo lo que vos quieras, pero date cuenta que el hombre, nosotros, estamos en los dos aspectos, o sea, en los dos lugares. Y estando en estos dos lugares tenemos que saber que tiene que haber una simbiosis. Y es Dios el que nos cambia, como está diciendo el santo temor de Dios, para que actuemos también como buenos cristianos y honrados ciudadanos. Volvemos enseguida entonces con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Les habla Pablo Vivas, predicador católico. Deseo hacerles una maravillosa invitación. Este próximo 4 y 5 de mayo estaré con ustedes allá en el Centro Carismático Padre Vicente Abogado, en un retiro maravilloso que tendremos con la Santísima Virgen María y su divino esposo, el Espíritu Santo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Te sientes triste, abatido, confundido, sin esperanza? ¿Te encuentras enfermo? Acude a este maravilloso retiro. Como dice el San Pablo Apóstol, acudamos al trono de la misericordia para que hallemos oportuno socorro. Así es, a partir de las 8 de la mañana, no puede faltar. La Santísima Madre te espera, como ha prometido en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Paz y bien para todos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, será el mayor en el reino de los cielos. Y quien reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Maestro, había uno que sacaba demonios en tu nombre, pero no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos sigue. No se lo prohibáis, porque no hay quien haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Si no está contra nosotros, por nosotros está. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y a quien haga tropezar a uno de estos pequeños, que creen en mí, mejor sería que se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado al mar. Ay, del mundo por los tropiezos.
porque es necesario que los tropiezos vengan. Pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que, teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo fuera a caer, sácalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Mirad que no tengáis en poco alguno de estos pequeños, porque os digo que en los cielos sus ángeles ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos siguiendo con Ñande Yarañe. Siempre les invitamos a todos ustedes para que se adhieran también, formen parte de nuestra fundación Ñande Yarañe. En bebé la teléfono hina, PPP genoi, apen número PA, PPP ya vea y puno la vende celular ve, peña tendegue, porque PA dice hina Ñande Yarañe, el vende noia, amará vender noita, y justamente animándote para que vos también te puedas unir a nuestra fundación en la medida en que Dios nos toca el corazón. Después también nosotros podemos comprometernos, podemos hacer algo por los demás. Como fundación tenemos que mirar, apuntar hacia adelante, ver un poquitito qué es lo que Dios nos está pidiendo y qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros entendemos eso, vamos a comprometernos mucho más. Eso le pedimos al Señor, que toque verdaderamente nuestro corazón, que nos anime verdaderamente a que nosotros podamos trabajar por el reino de Dios. Pega con la ñande ya posea. Y cada uno de acuerdo a lo que puede. Cada uno de acuerdo a lo que puede. Ya además curi vendas ahí pues no imaginame que sean la de diezmo. No, ya yo tan de 100% además curi vendas. Pues va a decir la 100%. Quiere decir tu propia disponibilidad. Querer verdaderamente evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios. Ni que penderezar ahí pues San Pablo y lleva después de esa experiencia personal y profunda, Peñan de Yarañe o Pocorire se lleva. Él dice, ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no evangelizara, dice, entonces hay cual cárcel Peñan de Yarañe por todas partes, entero betea, catu hanguacho guaje. Apeñan de yeye pues hanguañan de Yarañe erupibe, y entonces entrar en los medios de comunicación, a través de las redes. Y para eso necesitamos tu colaboración. Para eso necesito verdaderamente que vos apoyes, que vos ayudes. Entonces ella está enseguida, ella va a llegar guajeta ya hoy. Pero ya guajena, añeco te formal. Ñande neta hoy cote formal hina ojendu peñan de yarañe. Peñan de yaraje y se añande japecha agua. Ñeco te está hina. Umi comprometea, entonces oye putazo, ahora en día veí. Aupella llegó acá de Ñandeyara y Ñandera a través de su palabra. Bueno, vamos a seguir. Y eso es el temor de Dios. Totalmente el temor de Dios. Vamos a ver un poco otro significado más profundo de este temor de Dios. Debemos señalar que el versículo 19 supone el texto de los 10 mandamientos, ¿verdad? Supone el texto de los 10 mandamientos, porque te dice, háblanos tú y oiremos, pero que no nos hable Dios porque moriremos. Supone entonces el capítulo 20 del 1 al 17, porque cada uno de nosotros que pueda cumplir estos 10 mandamientos, pero fíjense que estos 10 mandamientos son muy exigentes. Eso es lo que quiere decirnos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Primero, yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí, es decir, Dios como centro de nuestra existencia. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra o debajo de la tierra, en las aguas. Es decir, no me cambies a mí, yo soy el único Dios. Es prácticamente una repetición de lo primero, ¿verdad?
No te postrarás ante ellas, ni rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. También este mandamiento, viste que son exigentes. Por eso dice supone, y claro, entonces, háblanos tú, Moisés, porque peñan de yara la yerurea ñande y pues un lento, y sigue, ¿verdad? Acuérdate del día sábado para santificarlo, durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo día es de descanso en honor del Señor, es decir, dedicarle un tiempo a Dios. Anila andere ya polande ya posea andere ponte hoy andere sarai, no le dedicas un tiempo a Dios, ¿verdad? Después dice en el 11, porque en 6 días, ¿verdad? En 6 días, entonces sigue siempre eso del Shabbat, viste que es muy importante dedicarle un tiempo al Señor. El 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días te sean muchos en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ninguna otra cosa que le pertenezca, ¿viste? Entonces por eso supone este versículo la presencia del decálogo, porque supone, pues de otro modo, no se ve de dónde saldría, ¿verdad?, la preocupación por oír la voz de Dios. O sea, háblanos tú, y no Dios. ¿De dónde vendría así? Porque antes no tenemos ningún mandamiento de parte de Dios, ¿verdad? Antes de eso no aparece ninguno. Solamente te dice que Dios está hablando, que hubo truenos, que hubo relámpagos, que Oripá, ¿verdad?, la montaña, es la teofanía de Dios. Pero ahora, este versículo 19 tiene sentido porque nosotros ya tenemos el decálogo. Ya dijimos también que este decálogo justamente se introduce ahí, se mete ahí. Es un fragmento separado en su existencia, pero que después el autor sagrado homogendados hoy, a bebé homoyasurube, homoyube. Entonces te da ese sentido completo de lo que estaba faltando. ¿Qué es lo que dijo Dios? Es esa pregunta. Anabena. Dios nos dio los mandamientos, los 10 mandamientos. ¿Qué dijo? Anabe. O ya caña de, va a hablar de los 10 mandamientos. O pariré o pediré y de. Esto es lo que hizo Dios. Imagínate, porque esto es lo que nos pide Dios. Ahí viene la pregunta. Pero háblanos tú, Moisés, háblanos tú, explícanos, ayúdanos, danos coraje. Porque escuchar esto que Dios nos dice es muy difícil. Es muy difícil los mandamientos de Dios vivirlo así, ¿verdad? Por lo tanto, ni en el capítulo 19, ni en este breve texto se menciona la voz de Dios en ningún momento. De modo que la existencia de oír su voz solo puede fundarse en el relato anterior. Solo puede fundarse, es decir, en estos 10 mandamientos. Se ve así como la incorporación de un texto, es decir, esta glosa que entró en el caso del Decálogo, en uno anterior, que era el capítulo 19, modifica, porque ahora se modifica este sentido general de una nueva narración. Es casi como una nueva narración que ahora todo lo que sucede antes del capítulo 19 y todo lo que viene ahora como consecuencia, entonces tiene su centro ¿dónde? En el Decálogo. O sea que el Decálogo se nos vuelve ahora central. A pesar de que fue introducido ahí, ahora se vuelve en algo central. Vamos a seguir explicando esto y reflexionando en Ñande Yarañe, que volvemos enseguida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Les habla Pablo Vivas, predicador católico. Deseo hacerles una maravillosa invitación. Este próximo 4 y 5 de mayo estaré con ustedes allá en el Centro Carismático Padre Vicente Abogado, en un retiro maravilloso que tendremos con la Santísima Virgen María y su divino esposo, el Espíritu Santo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Te sientes triste, abatido, confundido, sin esperanza? ¿Te encuentras enfermo? Acude a este maravilloso retiro. Como dice el San Pablo Apóstol, acudamos al trono de la misericordia para que hallemos oportuno socorro. Así es, a partir de las 8 de la mañana, no puede faltar. La Santísima Madre te espera, como ha prometido en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Paz y bien para todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos reflexionando con Ñandeyara Ñe'e. Volvemos a nuestro programa de todos los días, como decíamos, Ñandeyara Ñe'e, que nos ayuda a reflexionar, a entender mejor la palabra de Dios y a comprometernos mucho más también con lo que el Señor nos pide. Estamos en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Ani que pendere Saraiti, Perecomijanguala pende Biblia, Apeleque, Ayajeshaque, versículo por versículo. Estamos del versículo 18 al 21 y hablamos del temor del pueblo y la mediación de Moisés. Decíamos recién que sí, escuchar la voz de Dios, escuchar los mandamientos de Dios es muy exigente. Y por eso este versículo 19 nos estaría indicando y diciendo o explicándonos mejor, entendiendo mejor lo que el pueblo está diciendo. Háblanos tú, Moisés, y no Dios, porque lo que Dios nos da aquí, que pucha, esto es demasiado exigente. ¿Cómo yo voy a hacer todo esto? ¿Cómo voy a cumplir? Honra a tu padre, a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Todos los 10 mandamientos. ¿Cómo lo que voy a cumplir, Señor? Ayúdame un poco, Moisés, están diciendo. Por lo tanto, se ve así
la incorporación de este texto del Decálogo dentro de este capítulo 19 y modifica, decíamos, el sentido mismo de lo que nosotros estábamos leyendo en el capítulo 19. De cierta manera, hoy en día, así como está escrita la Biblia, nosotros ya no podemos leer en una forma separada, sino que nosotros tenemos que leer ya hoy en su conjunto, porque esta fue la intención del autor sagrado. Pero por otro lado también se ve cómo fue necesario introducir cambios concretos en el texto previo, cambios concretos, ¿verdad? En el texto previo, para compatibilizarlo con una nueva redacción. Sean cual fueren estos cambios, en realidad, la realidad que nosotros encontramos en forma literaria es que el texto anterior ya no existe más como tal y que el nuevo texto existe en su integralidad y no como fragmentos de narraciones pasadas. Estudioso. Es decir, hoy en día nosotros en nuestra lectura tenemos que hacerlo de una forma de simbiosis. Tenemos que hacer una síntesis y tenemos que entender como si fuese una sola narración. No. Hoy en día ya tenemos que mirar el texto como un solo compendio, ¿verdad? Y entonces miramos desde una teofanía que Dios se va manifestando y que le va pidiendo al pueblo. Después entonces es como que el pueblo le dice, bueno, ¿y qué es lo que Dios nos había dicho? ¿Y qué es lo que Dios escribió en esas piedras? ¿Qué es lo que Dios verdaderamente selló? Esas piedras, ¿verdad? Que son perennes. ¿Cuáles son esos mandamientos? ¿Qué es lo que Él dijo? Y entonces el autor sagrado introduce el decálogo, elementos primordiales, esenciales ante esta pregunta del pueblo. Ahora yo te muestro, le dice el autor sagrado. Una vez que terminó el decálogo, vuelve a continuar y a decirte, bueno, esto es lo que Dios había manifestado. Y la reacción de nuevo del pueblo. Bueno, muchas gracias, y están escritos ahí en forma perenne. ¿Están escritos dónde? En la piedra. Los 10 mandamientos escritos en la piedra. Escritos en la piedra. Perenne quiere decir que son fundamentos esenciales. Vamos a la fuente. Esto es lo fontal, decimos nosotros, la fuente. ¿Cómo tenemos que vivir? Aquí está nuestra fuente. De aquí tiene que salir todo. Ahí está, los 10 mandamientos. Y después entonces de ahí continúa, y justamente por eso lo que estamos discutiendo, o por lo menos más que una discusión, queremos entender y queremos explicar. Cuando aparece el versículo 19 del capítulo 20 del Éxodo, te está diciendo, porque tenemos que ponerlo en presente, no mirar como pasado, ¿verdad? Orecoa lleva, o sea, esas consecuencias en nuestra propia vida. Y aquí entonces entra y le dice, ¿verdad? Y nos pone ante un Dios que es verdaderamente exigente, ante un Dios que nos pide verdaderamente, pero un Dios que nos pide por amor, ¿verdad? Y entonces ñande, ya esañas enduña nemo pinimbaja ya ende, va y chico ya puedo pero cuando es fácil pa. Y de ahí viene entonces este santo temor de Dios. Entonces decimos, Moisés, preferimos que tú nos hables, explicarnos por favor, va ella ya pona, va ella la yande ya y cobaena, va ella la ya pona cristiano haisha, con anga lleva dentro del cristianismo si vamos a hablar. Pero háblanos tú y que no nos hable Él, porque verdaderamente nos sentimos incapacitados. El santo temor de Dios, entonces aquí viene un segundo elemento y una segunda característica. El santo temor de Dios solamente se da cuando nosotros reconocemos de que somos limitados, es decir, que nosotros no somos dioses. Volvemos al Génesis capítulo 3, versículo 5. ¿Qué le dice esa parte? ¿Se acuerdan? Cuando le dice, el asunto es que si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Y si ustedes son como dioses, ciertamente quiere decir que ustedes prescinden de Dios. ¿Qué venían de allá? Claro, entonces quiere decir que no hay santo temor hacia Dios. ¿Por qué?
y porque yo me considero más que Dios. Entonces yo no le respeto. A mí Dios no existe para mí. ¿Se acuerdan cuando hablamos también y discutimos un poco sobre la cuestión del ateísmo y todas estas cosas? O de otras religiones, ¿verdad? En donde se le pone a Dios solamente como un ser que está un poco inmóvil desde lejos, pero que no tiene su intervención en nuestra vida, que no tenga su intervención en nuestra vida. El Dios del cristianismo es un Dios que interviene en nuestra historia. El Dios del cristianismo es el que está codo a codo con nosotros, entonces batallando. A pesar de que hace años de verdad. Y aquí esa experiencia es muy interesante. Bueno, miremos un poco que por otro lado, también se ve cómo fue necesario introducir cambios concretos en el texto para compatibilizar con esta nueva redacción. Hay también algunos cambios dentro de este texto. Sean cual fueren estos cambios, la realidad literaria es que el texto anterior ya no existe más como tal y que el nuevo texto existe en su integralidad y no como fragmentos de narraciones pasadas. Eso es lo que dijimos hace rato, que ahora esta narración tenemos que mirarlo como un compendio. Ya no podemos separar, no, porque este se introdujo aquí, porque aquello se introdujo aquí, etcétera, y como parte separada. No, ahora tenemos que mirar en su conjunto como una sola historia. Analizar de forma separada cada parte no conduce a dilucidar su mensaje, ni el de los fragmentos, ciertamente, pues estos ya están modificados por la forma actual en que nos ha llegado. O sea, el interés es esto. Entonces, queridos hermanos, una vez más nosotros vamos entendiendo que la preocupación del Señor, ¿verdad?, es darnos a conocer su mensaje de amor, de salvación, y que todo lo que Él nos propone ciertamente nos va a llevar a una exigencia de vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia.
Decenas de miles de peregrinos durmieron a la intemperie en las calles de Roma, cerca del Vaticano, para asegurarse un lugar en la ceremonia de canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Desde las 5:30 de la madrugada se permitió el acceso a la plaza y en menos de una hora invadieron San Pedro. Lo primero que miraban eran los tapices de Juan Pablo II y Juan XXIII que colgaban de la fachada. Fue una ceremonia de 4 papas. Media hora antes del inicio de la misa entró Benedicto XVI. Muchos cardenales se le acercaron y también lo hizo el entonces presidente de Italia, Giorgio Napolitano. Justo antes de la misa, cuando llegó Francisco, se dieron un abrazo. A las 10 de la mañana comenzó el rito de la canonización y el Papa pronunció las palabras que todos estaban esperando. Sanctos esse decernimus et definimus, ac sanctorum catalogo adscribimus, statuentes eos in universa ecclesia, inter santos pia devocione recoli devere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Después, como es tradicional, familiares de Juan XXIII y la mujer curada por intercesión de Juan Pablo II presentaron las reliquias de los nuevos santos. En su homilía, el Papa destacó de ellos que mostraron al mundo la bondad de Dios. Sono stati sacerdoti e vescovi e papi del XX secolo. Ne hanno conosciuto le tragedie, ma non ne sono stati sopraffatti. Più forte in loro era Dio. Como Francisco sabía que muchos habían hecho grandes esfuerzos para asistir a la misa, antes de regresar a su casa, se subió en el papamóvil y recorrió la plaza y las calles de alrededor. Y el entusiasmo era tan grande que no le dejaron regresar con las manos vacías. Pocas horas después de la ceremonia se abrieron las puertas de la basílica y muchos pudieron rezar ante los restos de Juan Pablo II y Juan XXIII. Parecía que durante unas horas San Pedro les cedió el honor de ser protagonistas en este lugar. El Papa Francisco ha participado en el Congreso Bíblico Internacional organizado por el 50 aniversario de la Federación Bíblica Católica. Esta organización promueve la traducción y difusión de la Biblia, el estudio de la Sagrada Escritura, la pastoral bíblica y el diálogo interconfesional. Santo Padre, en nombre de los 200 participantes en el Congreso Bíblico Internacional procedentes de 68 países, quiero darle las gracias por esta audiencia. El Papa les dio las gracias por su trabajo. Les dijo que contribuyen a que la Biblia no se quede en las bibliotecas, sino que circule por las calles del mundo para ayudar a las personas. Tante parole affluiscono quotidianamente alle nostre orecchie, trasmettendo informazioni e dando molteplici input. Tante forse troppe, al punto di superare spesso la nostra capacità di accogliere. Ma non possiamo rinunciare alla parola di Gesù, all'unica parola di vita eterna, di cui abbiamo bisogno ogni giorno. Ante ellos, Francisco pidió a los sacerdotes que cuiden las homilías para que hablen de la palabra de Dios y no sean autorreferenciales. Dijo también que los textos de la Biblia son como fuego y viento y que con su creatividad alargan el horizonte de los creyentes. Roma celebra a un genio. Para conmemorar los 500 años de la desaparición de Leonardo da Vinci, la Ciudad Eterna recopila en una muestra 200 de sus mejores piezas. El Palacio del Scuderie del Quirinale alberga decenas de maquetas, manuscritos y dibujos del genial artista. La muestra lleva por título La ciencia antes de la ciencia e incluye 10 de los dibujos originales del Codex Atlanticus de Da Vinci. Estos diseños describen al detalle una maquinaria adelantada a su tiempo, como motores o mecanismos para volar. Son fondos prestados de la Pinacoteca Ambrosiana de Milán. Es una muestra que indaga. Esta exposición investiga quién fue Leonardo da Vinci como ingeniero, como humanista y se podría decir que incluso como científico, aunque metodológicamente no sea del todo correcto. Sobre todo se centra en la cuestión de la unidad del conocimiento, porque para Leonardo incluso el dibujo y la pintura eran ciencia.
La exposición concentra piezas de varias colecciones de museos de Italia y de toda Europa. Cada objeto o dibujo está colocado de forma cronológica, tal y como Da Vinci iba realizando sus descubrimientos creativos y científicos. Nos permiten entender cómo, desde muy temprana edad, Leonardo estuvo muy interesado no solo en los procesos creativos, sino también en los procesos de realización y en qué herramientas necesitaba para ponerlos en práctica. Existen muchos libros y volúmenes de pensadores con anotaciones de Da Vinci en su interior. Usando estas piezas, los responsables de la muestra han podido recrear incluso la biblioteca del artista. Hasta el 30 de junio será posible adentrarse en la vida y en la mente de Da Vinci a través de estas piezas únicas que conmemoran a uno de los creadores más prolíficos de la historia de la humanidad. El Papa se reunió con unos 230 peluqueros de Italia y no fue para cortarse el pelo. Fueron al Vaticano para celebrar a su santo patrón, San Martín de Porres. Francisco recordó que este santo del Perú proporcionó atención médica y servicios a los pobres de su tiempo. La figura humile e grande di San Martino di Porres, che il Papa San Paolo VI nel 1966 proclamò patrono della vostra categoria, vi aiuta a testimoniare costantemente i valori cristiani. Estos peluqueros son del Comité San Martín de Porres y están de peregrinación en Roma. Por eso el Papa les recordó otros valores cristianos necesarios en su trabajo diario. Vi stimola soprattutto ad esercitare la vostra professione con stile cristiano, trattando i clienti con gentilezza e cortesia e offrendo loro sempre una parola buona di incoraggiamento, evitando di cedere alla tentazione del chiacchiericcio, che facilmente si insinua anche nel vostro contesto lavorativo. Tutti lo sappiamo. Concluyó la visita rezando con todos los reunidos. Luego los bendijo y ellos le dieron las gracias con un fuerte aplauso. Les habla Pablo Vivas, predicador católico. Deseo hacerles una maravillosa invitación. Este próximo 4 y 5 de mayo estaré con ustedes allá en el Centro Carismático Padre Vicente Abogado, en un retiro maravilloso que tendremos con la Santísima Virgen María y su divino esposo, el Espíritu Santo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Te sientes triste, abatido, confundido, sin esperanza? ¿Te encuentras enfermo? Acude a este maravilloso retiro. Como dice el San Pablo Apóstol, acudamos al trono de la misericordia para que hallemos oportuno socorro. Así es, a partir de las 8 de la mañana, no puede faltar. La Santísima Madre te espera, como ha prometido en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Paz y bien para todos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial.
tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Queridos amigos, seguimos con nuestro programa Ñande Yarañe. Estamos reflexionando como siempre el capítulo 20 del libro del Éxodo. Estamos ahora queriendo analizar y entrar con más detalles. Vamos a ir mirando un poco lo que nos dicen estos versículos del 18 al 19. Ya decíamos que nos lleva al santo temor de Dios. Este sería el tema principal. Ahora, esa palabra observar no debemos entender en un sentido pasivo, el que está ahí observando, mirando desde afuera. Nosotros veíamos ese en el capítulo 20, 18, 19. Al percibir, dice, los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante, todo el pueblo se estremeció, se mantuvo alejado y como que está observando, ¿verdad? Solamente mirando desde lejos. Se mantuvo, dice, alejado. Y por lo tanto, como que el pueblo como que está observando. Y bueno, pero no tenemos que mirar observar en un sentido pasivo. Quiere decir que quiere decir que sino que momburie, y en ya siempre allá repetí siempre esta palabra que me gusta, coraay, allá coraay. De mañana te vamos a momburir, ¿entendés? Y que mío bebé, añe bueno mi embapo. De la coraay eres llama lo mitad torea, torea en ande muñán de cutucutúa donde PTPTB toro lleva. Pero claro, de esa buscai, derecha, pero por ahí en güey, mi bebé añemo y mi bebé, pero disparar a derecha y tenés que esquivar y tenés que ver y te viene encima. Bueno, por consiguiente, miremos un poco. El pueblo siente temor al percibir la cercanía de Dios y su poder expresado en la tormenta y en el humo que salía de la montaña. Viste que hay manifestaciones y hay elementos, ¿verdad?, que se utilizan para que nosotros podamos mirar, entender, comprender lo que Dios nos está queriendo decir. Y de cierta manera también reclama que Moisés sea el mediador. Ahora le pide a Moisés, háblanos tú y que no nos hable Dios. Mediador, mediación. Otro elemento que se está introduciendo aquí dentro de de nuestra reflexión y de la palabra de Dios. Es notable cómo el mensaje con este texto asume que Moisés podrá oír la voz de Dios sin que corra peligro su vida. Mientras que el pueblo no tiene duda de que morirá si se expone a su presencia. Aquí entonces tenemos los dos elementos. Moisés puede encontrarse con Dios. Moisés puede hablar con Dios. El pueblo no. La teología, ¿se acuerdan? La teología deuteronomista siempre decía que ver a Dios es morirse. Hablar con Dios es morirse. O sea, eso no se puede. Entonces, pero sin embargo, Moisés puede. Si una interrogación, ¿por qué Moisés puede? ¿Y por qué el pueblo no puede? Ver a Dios, hablar con Dios significa morir. La teología deuteronomista. ¿Y cómo es que Moisés puede hablar con Dios y no muere?
Entonces vamos a reflexionar un poco sobre esto, vamos a mirar un poco qué significa, ¿verdad? Bueno, ya dijimos algo, o sea, aquí se le va a presentar verdaderamente, esta va a ser la teología, ¿verdad? De un Moisés como mediador. Moisés mediador. Ve Oñemoía entonces como pontífice, como puente entre Dios y el pueblo, entre Dios y el hombre. Y esta será una de las características, ¿verdad?, de una teología que aparece después en toda la Biblia, no solamente en la Biblia, sino que después nosotros mismos hoy decimos lo mismo. Nosotros cada uno somos pontífices, ¿verdad? Alguna vez se le critican, ¿verdad? Y le dicen, bueno, el Papa, hola, Papa, ¿dónde está escrito en la Biblia de que él es pontífice? Nada, uy, Ari, eres no, ¿verdad? Pero todo está lleno, la Biblia está lleno de mediación, lleno de mediaciones. Hombres que se ponen, ¿verdad?, como mediadores. Pontífice, Peango dice el que hace puente entre uno y el otro. De ahí viene, el pontífice. Entonces, hay que dejar de decir, la gente o sea, no sabe de dónde viene la teología. Lee primero entonces la teología, aprende primero y después comenzar a criticar. No, anilare pointe, te vino a tu cabeza y dónde está escrito que es pontífice. No vas a encontrar esa palabra así, pero aquí ya estás encontrando el sentido teológico. El mensaje es lo que nosotros tenemos que encontrar. El mensaje, ¿qué es lo que te dice la palabra de Dios? Lee, entendé. Anilane añantes herente las cosas. Esto es lo que preocupa verdaderamente cuando uno agarra la Biblia y lo lee así a su gusto y discreción. Como que dice, Dios te va a iluminar, el Espíritu Santo te va a iluminar y vas a decir lo que vos querés porque el Espíritu Santo te iluminó para que vos interpretes la palabra de Dios. Mentira, no seas mentiroso. La palabra de Dios se interpreta desde una historia de salvación. La palabra de Dios se interpreta verdaderamente desde un camino de salvación, como Dios se va revelando. Pero ¿a quién se le revela? Se le revela al pueblo, se nos revela a nosotros, dentro de nuestra historia, dentro de nuestra situación, dentro de nuestra realidad. No es algo que viene desde el cielo, algo que viene de allá o para iluminarte una cosa que no tiene nada que ver con tu vida. No, tiene mucho que ver con tu vida. No sé si ustedes recuerdan, pero antes, ¿verdad? Y alguna vez hasta ahora luego, ¿verdad? Hay algunos que piensan todavía así. La iglesia, y métanse ustedes en su iglesia, ahí entre su estructura, y ustedes hablen ahí de Dios, y de ahí no, cuando salen ustedes no pueden. El comunismo y todas esas cosas, ¿verdad? Siempre te proponen esas cosas. Ustedes le damos permiso, pero ahí dentro de sus paredes, ahí hablen de Dios. Cuando salen afuera, no. Porque Dios no tiene nada que ver con el mundo, decimos. Con lo inmanente, ¿verdad? Lo trascendente con lo inmanente. Yapú. No puede ser eso, no puede ser. La religión, ya dijimos, explicamos, y no sé cómo explicar más. Es la relación, el hombre con Dios, el hombre con su hermano, el hombre con la naturaleza, el hombre consigo mismo. Entonces, esa es la religión, religarse, unirse, responder a las situaciones nuestras, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Y bueno, aquí está entonces el pontífice, aquí está entonces la figura de quien sea, de tu papá, de tu mamá, de tu abuela, de Moisés, del papa, si querés, del pontífice, del obispo, del sacerdote, de quien sea. Es ese pontífice que te anima justamente, ¿verdad?, y te da ese paso para que vos entiendas que necesitamos siempre de alguien que nos ayude a caminar. Acordate que vos cuando naciste vos no pudiste caminar, vos gateabas. ¿Quién te ayudó? ¿Quién hizo de puente entre vos y la vida para que vos vivas, para que vos camines, para que vos estés hoy vivito y coleante? Antes de Anderú, de Mocambú, Apella y todo lo que vos quieras. Bueno, queridos amigos, esto es un tema apasionante verdaderamente, ¿verdad? Lo que el Señor, el temor de Dios, el respeto a Dios, entender que Dios está en nuestra vida. Vamos a seguir reflexionando sobre esto y ahora yo me despido de ustedes hasta mañana y les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia.
Este programa fue presentado por